La vida de Mara Ellison siempre había transcurrido entre modales rígidos, salones de mármol y murmullos elegantes. Pero aquel brillo artificial del Londres aristocrático se había apagado hacía mucho. La muerte repentina de su padre, seguida por las deudas que Judge Ash Ellison había ocultado con tanto cuidado, la dejó sin fortuna ni protección. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Desesperada por recuperar lo poco que quedaba del apellido familiar, Mara aceptó viajar al territorio de Nuevo México para alojarse con un primo lejano, Clay Mercer, encargado de un pequeño puesto de comercio. Lo que imaginó como una estadía corta, terminó convirtiéndose en meses de resistencia en una tierra tan hermosa como indómita, una extensión interminable que nadie podía domar. El viento áspero, el sol incendiado. Nada de eso encajaba con una mujer criada entre sedas y velas. Cada noche dormía en un cuartito sobre la tienda, escuchando los aullidos lejanos de los coyotes. Se repetía que estaba juntando dinero para regresar a Inglaterra, pero cada carta que llegaba desde allá traía solo más desencanto. Nadie la esperaba ya. Los pretendientes que antes buscaban su mano ahora fingían no conocer su nombre. Inglaterra la había olvidado, y América no parecía dispuesta a comprenderla. Quedó atrapada entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Una tarde, mientras una tormenta se acercaba por las mesetas, Mara ensilló una mula y salió rumbo a un asentamiento cercano, ignorando todas las advertencias. El viento se volvió bravo, lanzándole arena a los ojos. El trueno retumbó sobre aquel vacío inmenso. Cuando por fin notó que había perdido el sendero, el cielo ya estaba cubierto de nubes moradas. Tiritando, buscó refugio bajo una roca saliente. Pero antes de recuperar el aliento, escuchó pasos, no erráticos, sino firmes. Entre la lluvia y el polvo surgieron figuras montadas. Jinetes apache, con los rostros pintados de barro y sombra, aparecieron como espíritus llamados por la tormenta. El aire se le atascó en la garganta. Su corazón golpeó con fuerza cuando uno de ellos desmontó. Un hombre alto cuya presencia parecía dominar la furia del cielo. Se movía con la precisión silenciosa de un cazador, aunque sus ojos no mostraban crueldad. Más tarde sabría su nombre, Rook Ironhawk. Murmuró algunas palabras a los otros, y luego a ella, en un inglés quebrado. «Estás muy lejos de tu gente». Su voz tenía una autoridad tranquila que la descolocó. Estas tierras no reciben bien a los forasteros. El miedo de Mara se volvió brusco, defensivo. «Suéltame», exigió, aferrándose al chal empapado. «No tiene derecho». El viento se tragó sus palabras, y la mirada de Rook se estrechó, no por enojo, sino por curiosidad. El guerrero dio un paso más, su sombra cubriéndola. «Caminas donde duermen los espíritus», susurró. «Vuelve antes de despertarlos». Pero ya era tarde. La tormenta la había acorralado, y su mula había huido en la oscuridad. Estaba a merced de aquel hombre. Rook la observó un largo instante antes de hacer un gesto a dos de sus acompañantes para que la acercaran. Cuando ella se resistió, él tomó su brazo, firme, cálido, seguro. El contraste de su piel contra la suya la estremeció. «No te haré daño», dijo con voz baja, «pero vendrás con nosotros». Mara, temblando de frío y orgullo herido, quiso pelear, gritar, escaparse. Sin embargo, había algo en su tono, sereno, inquebrantable, que la obligó a obedecer. Avanzaron por veredas estrechas del cañón. Cada relámpago iluminaba el rostro de Rook Ironhawk. Fuerte, sereno, imposible de descifrar. Y mientras el miedo la envolvía, también descubrió una verdad inquietante. A su lado se sentía menos perdida que en medio de la tormenta. Al llegar al campamento protegido entre las rocas, el fuego proyectó destellos sobre los rasgos de Rook. Sin mirarla directamente, le tendió una manta. «Descansa. Mañana no irás a ninguna parte». Mara permaneció despierta mientras los demás dormían,
escuchando cómo la tormenta se apagaba poco a poco. Debería sentirse prisionera, y aún así, una certeza extraña le quemaba el pecho. Aquel encuentro, nacido del miedo y la furia del cielo, era apenas el principio de algo mucho más grande. Al amanecer, el crujido del fuego y un murmullo desconocido la hicieron abrir los ojos. El campamento apache cobraba vida. Hombres afilando cuchillos, mujeres preparando hierbas calientes, niños corriendo entre las piedras iluminadas por el sol. Su corazón se agitó al comprenderlo. Estaba realmente cautiva. Nada había sido un sueño. La tormenta pasó, sí, pero su destino ahora estaba en manos de extraños. Rook Ironhawk, el guerrero que la había tomado, conversaba con Elder Tarkon y Elder Suna Crow. Su cabello oscuro, amarrado en una cuerda de cuero, brillaba bajo la luz temprana. Algo en él atraía su mirada sin permiso. Aquella calma, aquel dominio silencioso. Cuando sus ojos se encontraron a través del fuego, Mara apartó la vista sintiendo las mejillas arder. Odiaba que él le hubiera arrebatado la libertad, pero odiaba aún más la tranquilidad que su presencia le provocaba. Al acercarse, ella quiso retroceder, pero sus piernas se negaron. Rook se arrodilló y dejó a su lado un cuenco de barro con una mezcla fuerte. «Para tus manos», dijo. Mara frunció el ceño. Sus palmas estaban irritadas por aferrarse a las riendas durante la tormenta. Cuando él empapó un paño y se inclinó hacia ella, ella se echó atrás. «No necesito tu ayuda», protestó, aunque la voz le tembló. «Sí la necesitas», respondió él. Sin dureza, solo con certeza. No había soberbia en su voz, ni burla, solo una seguridad tranquila que le heló la nuca. Cuando Mara no se movió, Rook Ironhawk tomó su muñeca con firmeza, pero sin lastimarla. Al principio la pomada le ardió como fuego, pero en segundos su piel se enfrió con un alivio inesperado. Su tacto era constante, casi irrespetuoso, y ella odiaba que su propio cuerpo reaccionara de forma tan evidente. Cuando terminó, él se incorporó y murmuró: «No eres mi prisionera, mujer inglesa. Solo estás bajo vigilancia». «¿Bajo vigilancia?», repitió ella, sintiendo cómo el orgullo se le revolvía. «¿Quieres decir atrapada?». Sus labios se curvaron apenas. «Atrapada es no tener elección. Muy pronto tendrás una». Mara no entendió del todo lo que quería decir, pero supo que la conversación había terminado. Rook se alejó, dejándola sentada en un silencio lleno de miradas que iban de la cautela a la curiosidad discreta. Intentó convencer a su corazón de que él no era más que otro salvaje, otro hombre embriagado de poder. Pero una voz muy dentro de ella insistía en que no era así. Con los días, Mara empezó a ver el mundo de The Stone Ridge Riders como si se abriera un paisaje nuevo. Su gente se movía como si el terreno les hablara. Ágiles, atentos a cada sonido, tan parte de la tierra como el viento caliente. El cañón era fortaleza y hogar al mismo tiempo, con sus paredes rojas encendiéndose cada atardecer. Y aunque Mara mantenía su terquedad inglesa, no podía evitar admirar la dignidad silenciosa de aquel lugar. Vio cómo la gente de Rook lo respetaba, no por miedo, sino porque confiaban en él con el alma. Dirigía sin gritar, sin imponerse. Su sola calma ordenaba al grupo. Una tarde, mientras el campamento se distraía con sus tareas, Mara intentó huir, deslizándose hacia la salida del cañón. No avanzó ni 5 minutos. Él la encontró como si hubiera seguido sus pasos desde antes que los diera. No lo oyó acercarse. Solo sintió su mano cerrándose alrededor de su muñeca. Se dio la vuelta sobresaltada, el aliento atorado. Él no dijo nada al principio, solo la miró con una chispa de decepción, no de enojo. «¿Por qué me detienes?», reclamó ella. «¿Te divierte tenerme aquí como a un animalito?». Sus ojos se suavizaron. «Si te dejo ir ahora, el desierto te tragará», respondió en voz baja. «Ni tus huesos se encontrarían». Ella forcejeó y él dio un paso más, su voz bajando a un tono oscuro, casi íntimo. «No provoques al desierto, mujer inglesa.
Él toma lo que quiere. La advertencia no sonaba a amenaza, sonaba a verdad. Y lo que más la inquietó no fueron sus palabras, sino lo cerca que estaba. Su aliento cálido le rozó la mejilla. Sus ojos, encendidos por la luz moribunda, parecían metal fundido. Por un instante, olvidó tener miedo. Algo salvaje despertó en su pecho, algo que no tenía nada que ver con escapar. Y de pronto, Rook la soltó. «Ven», dijo suavemente. «Vas a comer. Mañana podrás caminar por el cañón, pero no más allá». Esa noche, Mara se acostó junto al fuego, mirando el cielo lleno de estrellas. Se repetía que lo odiaba, que odiaba el poder que él tenía sobre su vida. Pero muy dentro, otra verdad crecía como una espina dulce. Lo que la asustaba no era estar cautiva, era empezar a no querer irse. Los días siguientes se volvieron una tregua inesperada. Mara Ellison, que había mirado a sus captores con desconfianza y rabia, empezó a ver el campamento no como una jaula, sino como un lugar que respiraba. La gente era orgullosa, trabajadora, leal. Reían, cantaban, se ayudaban bajo aquel cielo enorme. Por primera vez en muchos meses, Mara sintió algo parecido a pertenecer. Aunque jamás lo admitiría, Rook Ironhawk siempre estaba cerca. No la seguía, no la vigilaba. Simplemente su presencia se sentía, como un ritmo constante que marcaba la vida alrededor. Hablaba poco, elegía cada palabra como quien talla piedra. Su silencio tenía más fuerza que las voces estruendosas de los ingleses que ella conoció. Con el tiempo descubrió que su lengua afilada y su curiosidad parecían divertirlo. Cuando ella se burlaba de su inglés torpe, él solo sonreía y le hacía repetir una palabra apache 3 veces hasta que la dijera bien. «Hablas demasiado rápido», le dijo una mañana mientras molían maíz junto al fogón. «Tu lengua es como un río, nunca se queda quieta, y la tuya como una montaña», respondió ella arqueando una ceja. Demasiado terca para moverse. Él soltó una sonrisa más amplia, y por un instante breve se encendió un calor escondido en su expresión. Aquellas pequeñas conversaciones se volvieron su rutina, 2 mundos tejiéndose despacio. Mara se descubrió riendo más, sintiendo algo ligero en el pecho que creía muerto. Por las noches, bajo el cielo brillante, se alejaba un poco para dibujar las paredes del cañón en su cuaderno desgastado. Una de esas noches, Rook llegó sin hacer ruido. Se quedó a su lado, observando cómo el lápiz se movía sobre el papel, su rostro imposible de descifrar. «Observas más de lo que dices», murmuró Rook Ironhawk, echando un vistazo al cuaderno de Mara. Ella vaciló antes de responder. «Supongo que he aprendido a fijarme mejor», admitió, con una sinceridad que le sorprendió a sí misma. «Cuando no tienes a dónde ir, el mundo se hace más grande». Rook asintió despacio. El desierto enseña eso, verlo pequeño, escuchar el viento en la arena, seguir el vuelo de un pájaro. Sus miradas se encontraron y algo invisible pasó entre ambos. Un entendimiento silencioso, más profundo que cualquier palabra. Mara comprendió entonces que él no era el salvaje que imaginó, ni ella la mujer frágil que él pudo creer. Los dos habían visto en el otro un reflejo de la soledad que cargaban desde hacía años. Los días se hicieron semanas. Mara empezó a ayudar a The Rich Moon Sisters. Molía maíz, cargaba agua, cuidaba a The Little Dust Cups. Al principio se reían de su torpeza, pero después vinieron sonrisas sinceras, miradas de aprobación. El campamento ya no la observaba con recelo, sino con un reconocimiento tranquilo. Pertenecía a aquel lugar en espíritu, aunque no en sangre. Durante la celebración de la luna de la cosecha, todo cambió entre Mara y Rook. El aire vibraba con los tambores, la noche ardía de fuego y danza. Los guerreros, pintados de rojo y negro, bailaban alrededor de la hoguera. Sus sombras se alargaban en las paredes del cañón. Las mujeres cantaban, sus voces subiendo como el viento. Mara, al borde del círculo, sintió su corazón latir al ritmo de los tambores.
A través del humo, Rook apareció. Su mirada la buscó sin dudar. La luz del fuego marcaba la línea de su mandíbula, el brillo de sus ojos, la fuerza tranquila de sus hombros. Avanzó hacia ella con una firmeza lenta, casi ritual, como si la tierra misma cediera ante cada paso. Cuando llegó a su lado, tomó su mano sin pedir permiso. Su piel ardía contra la de ella, un toque suave pero decidido. Mara debería haber retrocedido, pero no pudo. Los tambores fueron apagándose hasta quedar solo el estruendo de su propio pulso. Rook se inclinó hacia ella y, casi rozándole el oído, susurró: «Cuando use mi lengua en ti, rogarás por quedarte». El mundo se detuvo un instante. El aliento se le atoró. El cuerpo se le encendió. La incredulidad la dejó temblando. Sus palabras eran advertencia y promesa. Una mezcla imposible de asumir. Ningún hombre le había hablado así, tan directo, tan íntimo. Y aún así no había crueldad en su voz, solo certeza. Rook soltó su mano y se perdió en la oscuridad, dejándola junto al fuego con las piernas temblorosas y los sentidos despiertos como nunca. Ella lo siguió con la mirada, el corazón golpeando fuerte. Esa noche, bajo el cielo infinito, Mara supo una verdad que había intentado negar. Ya no era solo una invitada en el mundo de Rook Ironhawk. Estaba atrapada en él, no por miedo ni gratitud, sino por algo que escapaba a su control. Aunque murmurara para sí que lo detestaba, su cuerpo ya sabía lo que su orgullo se negaba a aceptar. No quería irse. Después de aquella noche de luna llena, Mara no podía pensar en otra cosa que en las palabras que él le dejó. Su atrevimiento, su intimidad descarada, le daban vueltas en la cabeza como un eco ardiente, hasta dejarla sin aire. Cuando use mi lengua en ti, rogarás por quedarte. Se repetía que era arrogancia, que él solo quería provocarla. Pero ella sabía que no era así. Había algo reverente en su voz, algo que le apretaba el pecho cada vez que lo recordaba. Durante días lo evitó. Cada vez que él entraba al campamento, ella encontraba una excusa para mantenerse ocupada. Buscar agua, remendar un chal, ayudar a moler maíz. Pero evitarlo era inútil. Rook la observaba. Ella lo sentía, como se siente el sol en la espalda aunque no se mire hacia arriba. Una tarde bajó sola al río, necesitando escapar de la tormenta que llevaba dentro. El cañón estaba quieto, salvo por el murmullo del agua y el viento rozando las piedras. Se quitó los zapatos y metió los pies en la corriente fresca, dejando que el agua le calmara el alma. La paz no duró mucho. Lo sintió antes de verlo. Rook estaba en la orilla, silencioso, erguido como si hubiese surgido de la sombra misma de la tierra. Sus miradas se unieron sin palabras. El aire vibró entre ambos. ¿Tu gente siempre aparece sin hacer ruido?, preguntó ella al fin, con más filo del que pretendía. Él dejó escapar una sonrisa leve. Solo cuando no somos bienvenidos. Ella se giró, ruborizada. No dije que no fueras bienvenido. No, respondió él suavemente, pero te escondes de mí como si temieras algo. Mara se volvió hacia él, sintiendo el corazón golpear contra sus costillas. Me asustas porque actúas como si me conocieras. Y no es así, dijo Mara con un hilo de voz. No puedes saberlo. Rook Ironhawk avanzó un paso, lento, como quien se acerca a un caballo inquieto. Sí sé una cosa, respondió suavemente. ¿Cómo miras el fuego cuando crees que nadie te ve? Que no perteneces al mundo que dejaste, por mucho que lo finjas. Y sé que anhelas ser libre. ¿Libre?, rió ella con incredulidad. Libre siendo tu cautiva. Su voz se volvió áspera como viento entre rocas. No eres cautiva mía, solo eres prisionera de ti misma. El golpe de esas palabras la dejó sin aire. Antes de que pudiera responder, él apartó con la punta de los dedos una gota de agua que corría por su hombro. Fue un roce fugaz, casi accidental, pero dejó un calor persistente sobre su piel. Mara se quedó inmóvil.
El río murmuraba alrededor de ambos mientras el cielo se teñía de dorado. Cuando Rook habló de nuevo, lo hizo con una ternura que derrumbó la última muralla que ella mantenía. «Estás segura aquí, Mara Ellison. Pero peleas contra el viento. Déjalo empujarte». Ella alzó la vista. Esta vez no apartó la mirada, y la tensión que llevaba semanas acumulándose entre ellos se rompió sin palabras, en un beso inevitable. Sus labios eran cálidos, pacientes, como si hubiera esperado ese momento desde la noche de la tormenta. El beso creció despacio, explorando, invitando, y Mara sintió que el mundo entero cedía bajo sus pies. Las reglas de Londres, la voz de su educación, todo se disolvió en un instante. Cuando se separaron, ella temblaba no de miedo, sino porque había comprendido algo irrevocable. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Rook dio un paso atrás, su rostro una mezcla de calma y gravedad. «Ahora sabes por qué no puedes volver», susurró. Esa noche, mientras el cielo del desierto oscurecía y las brasas del fuego se consumían, Mara se recostó sintiendo aún el eco del beso en su boca. Comprendió que el fuego que había temido ya no venía de fuera, ardía dentro de ella, y ninguna distancia, ninguna negación podría apagarlo. Más tarde, incapaz de dormir, siguió la luz tenue del campamento hasta una saliente del cañón. Allí estaba él, como si la luna lo hubiera llamado. Se volvió antes de que ella hablara, como si la hubiera sentido llegar desde lejos. «Deberías estar descansando», dijo en voz baja. «No puedo», susurró. «No esta noche». Permanecieron de pie, con un silencio lleno de posibilidades entre ellos. Mara sintió el peso de todas sus decisiones desde que había llegado a esa tierra dura. Había sido hija, dama, prisionera, pero nunca dueña de sí misma. Hasta ese instante. Rook se acercó. «Temes lo que sientes», murmuró, su voz deslizándose como viento cálido. «Pero no puedes luchar contra lo que ya es tuyo». Su mano subió despacio hasta rozar su mejilla. Ese simple gesto la deshizo. Mara cerró los ojos, temblando no de temor, sino de necesidad contenida. Cuando sus labios volvieron a encontrarse, fue distinto, más profundo, más sincero. Un lenguaje sin palabras donde dos soledades por fin se reconocían. Él la sostuvo por los hombros, guiándola con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Y cuando la alzó entre sus brazos, Mara no ofreció resistencia. La noche los envolvió mientras él la llevaba hacia el refugio de su choza, bajo el brillo suave de la luna. Lo que ocurrió después no fue conquista, sino encuentro. Rook fue paciente, respetuoso, dejando que ella marcara el ritmo, que descubriera ese nuevo territorio a su propio paso. Su cercanía era una mezcla de firmeza y cuidado, como si cada gesto buscara honrar lo que ella le ofrecía sin palabras. Mara sintió cómo se deshacían los años de reglas, de silencios impuestos, de contención. Allí, bajo el cielo abierto, dejó de ser la mujer que el mundo había moldeado y se convirtió en quien siempre quiso ser. Libre, sentida, viva, y cuando sus dedos se enredaron en el cabello de él, ya no había dudas. El desierto no la había tomado prisionera. La había despertado. El tiempo pareció desvanecerse. El viento que silbaba fuera de la choza marcaba el mismo compás acelerado que su corazón. Cuando aquella oleada final la atravesó como un relámpago dulce, Mara se aferró a él, respirando entrecortado, con lágrimas que caían sin que pudiera evitarlo. Rook Ironhawk recogió su ropa con calma, rozando su sien con un beso leve. «Ahora lo entiendes», susurró él con la voz áspera, grave. «¿Por qué te avisé?» Ella sonrió débilmente contra su pecho. «Me advertiste que rogaría por quedarme, y lo hice, ¿verdad?» Él soltó una risa suave, tan rara y profunda que le apretó el alma. «Entonces quédate». Cuando el amanecer tocó el cañón, Mara despertó en sus brazos, la cabeza apoyada en el latido firme de su corazón.
El mundo no había cambiado. Los conflictos con los colonos seguían ahí, y el peligro aún rondaba detrás de las crestas. Pero ella sí había cambiado. La mujer que antes soñaba con huir del desierto había dejado de existir. En su lugar había alguien nuevo, alguien que había entendido el valor de rendirse no al miedo, sino al amor. Aquella noche la transformó para siempre. No recordaba solo el ardor del momento, sino la luz que había descubierto dentro de sí misma, como si su alma hubiera despertado después de años dormida, y comprendió que, pasara lo que pasara, aunque la obligaran a marcharse o la arrancaran de ese lugar, esa noche viviría en ella como un eco eterno. La noche en que Mara Ellison, la dama inglesa perdida, renació en los brazos de un guerrero apache. Los días que siguieron estuvieron llenos de una paz frágil y luminosa. Mara y Rook caminaban por el cañón como si el resto del mundo hubiese quedado lejos. Su vínculo creció entre amaneceres silenciosos y atardeceres dorados. Compartían comidas, historias y momentos callados que decían más que cualquier frase. La tribu la aceptó. Algunas mujeres la saludaban con sonrisas tímidas, otros con miradas cómplices. Por un tiempo breve, Mara creyó que la vida que estaban construyendo podía sostenerse. Pero en el desierto, la paz nunca permanece demasiado. Todo empezó como un rumor. Soldados avanzaban hacia territorio apache, convencidos de que los guerreros habían atacado asentamientos cercanos. Mara lo oyó primero de una anciana que comerciaba con cazadores. Y una mañana, Rook regresó de una ronda con el rostro endurecido y los ojos como tormenta. «Los tuyos vienen», dijo simplemente. «Traen fuego». El corazón de Mara se desplomó. ¿Creen que se están preparando para la guerra? Siempre piensan eso, respondió él con amargura contenida. Temen lo que no entienden. Ella sabía que era verdad. Los colonos nunca habían intentado comprender que The Stone Ridge Riders buscaban la paz, no el conflicto. Su mente corrió hacia el fuerte más cercano, a 2 días de distancia. Era el mismo donde había estado antes de la tormenta que la llevó al cañón. Allí tenía conocidos, comerciantes que trabajaban con Clay Mercer, algunos soldados que le debían favores. Si pudiera hablar con ellos, dijo tomando su brazo, podría hacerles entender, explicar que tu gente no busca daño. Rook negó tajantemente. No te escucharán. Para ellos eres una mujer que desapareció en tierras apaches. Si vuelves ahora, no preguntarán nada. Inventarán sus propias respuestas. Pero el corazón de Mara ardía con una determinación desesperada. La idea de ver soldados invadir el cañón, de ver sangre derramada en el lugar que la había sanado, la atormentaba. «Déjame intentarlo», suplicó. «Por favor, puedo ayudar». Rook suavizó la mirada, aunque su voz siguió firme. «Si vas, quizá no puedas volver. Encontraré la forma», susurró ella. Esa noche, mientras el campamento dormía, Mara se envolvió en un chal tejido y se escabulló entre las sombras. La luna era delgada y bañaba los senderos de plata. Cada paso lejos de la choza de Rook le desgarraba el pecho, pero siguió adelante, aferrándose a la esperanza de evitar la tragedia. El viaje fue agotador. Cuando por fin llegó al puesto de comercio cerca del vado, tenía los pies llenos de ampollas y los labios resecos. Pero no se detuvo. Exigió ver al comandante, un hombre que en otro tiempo había comido en la mesa de su familia. Creyó que le mostraría compasión. En cambio, encontró sospecha en su mirada. «¿Has estado viviendo con ellos?», preguntó. «¿Por cuánto tiempo?». Mara levantó el mentón. «El tiempo suficiente para saber que no son el enemigo». El hombre se reclinó en su silla, observándola con una sonrisa fría. «Hablas como una de ellos». El comentario la hirió más de lo que esperaba. «He venido para evitar una masacre. Si atacan el cañón, matarán gente inocente». Pero el comandante torció los labios en un gesto cruel. «Quizá ya sea tarde para la inocencia. Y tú, una inglesa encontrada conviviendo con el enemigo,
Algunos lo llamarían traición. 2 soldados, Holt Garvey y Jepson Pike, la sujetaron antes de que pudiera reaccionar. Intentó protestar, pero nadie escuchó. La arrastraron a un almacén y cerraron la puerta con un cerrojo. Las horas pasaron. Sentada en la oscuridad, Mara solo pudo abrazarse a sí misma mientras el miedo la consumía. Había fracasado. Estaban preparándose para un ataque. Mara podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. ¿Y Rook Ironhawk? Él no sabía nada. Pensar que lucharía sin aviso, que su gente enfrentaría rifles y fuego sin preparación, le heló la sangre. Juntó las manos, murmurando una oración a cualquier espíritu dispuesto a escuchar. Había creído que podía tender un puente entre 2 mundos, y ahora ambos amenazaban con destruirla. Cuando llegó el amanecer, los primeros disparos retumbaron por el desierto como un mal presagio. Mara, atada y atrapada entre muros de piedra, solo pudo rogar que Rook Ironhawk sobreviviera a la tormenta que había intentado detener. El estruendo inicial quebró la mañana como un trueno maldito. Sus ojos se abrieron de golpe en la oscuridad del almacén mientras los ecos sacudían los gruesos muros del fuerte. Lo entendió de inmediato. Los soldados habían empezado el ataque. El aire afuera vibraba con órdenes gritadas y el estallido metálico de los rifles. El pánico le mordió el pecho. Tiró de las cuerdas hasta hacerse sangre, respirando como si le faltara el aire. Él lo sabe, pensó desesperada. Tiene que saberlo. En su mente vio el rostro sereno de Rook, la firmeza con la que la había mirado la noche en que partió. Él le había advertido que los soldados no escucharían razones. Ella había querido salvarlo, y sin quererlo había traicionado. Cada latido parecía castigo. Entonces, por encima del caos, sonó otro estruendo, un cuerno de guerra apache, profundo y desgarrador, extendiéndose por el desierto como un llamado a los espíritus antiguos. Mara quedó inmóvil. La tribu había llegado. Un estallido sacudió el suelo. Polvo cayó del techo. Los guardias gritaron. Y luego, silencio. Pasos, firmes, reconocibles. La cerradura se movió y la puerta se abrió de golpe. Rook apareció recortado por la luz. Su rostro estaba manchado de hollín, su cabello revuelto por el viento, el pecho desnudo bajo una banda de cuero. Durante un segundo, ella no pudo moverse. Luego se lanzó hacia él. «No deberías haber venido», sollozó. Él la estrechó con fuerza, el aliento cálido contra su oído. «Te dije que volvería por ti, incluso desde la muerte. Ahora debemos irnos». Cruzaron el fuerte en plena confusión. Humo, disparos, sombras corriendo. Mara tropezó una vez, pero Rook la sostuvo, guiándola entre el caos. Un soldado levantó su rifle, pero Rook giró con rapidez felina, derribándolo con un golpe certero de su hacha de guerra. Atravesaron las puertas y salieron al desierto abierto. El mundo había estallado en batalla. Los Stone Ridge Riders se movían como sombras disciplinadas, defendiendo no por odio, sino por proteger a sus hogares. El corazón de Mara se rompió al verlos obligados a pelear una guerra que nunca habían buscado. Mientras Rook la conducía hacia los senderos del cañón, vio llamas en el horizonte. Los soldados habían prendido fuego a la maleza para expulsar a la tribu. El aire ardía con humo y calor. Mara tosió, agarrándose al brazo de él. «No podemos dejarlos», gritó. «Los niños, las mujeres». Rook la miró. «Entonces no los dejaremos». Regresaron juntos. Mara ayudó a reunir a las mujeres y a The Little Dust Cups, llevándolos hacia el lecho del río, donde el humo no llegaba. Sus manos, antes delicadas, estaban heridas y sucias, pero ya no temblaban. Gritó instrucciones, arrancó trozos de su ropa para cubrir heridas, empujó a los débiles para que no se quedaran atrás. En medio de aquel infierno, comprendió que ya no era una dama inglesa. Era parte de ellos. Cuando el último grupo alcanzó un refugio seguro, Mara buscó a Rook y lo vio luchando contra 3 soldados a la vez en la entrada del cañón.
El tiempo se detuvo. Un disparo tronó. Rook tambaleó. ¡No!, gritó ella. Antes de que el soldado disparara otra vez, Mara tomó un rifle caído y apuntó. El retroceso casi la tiró al suelo, pero el disparo dio en el blanco. Corrió hacia él, arrodillándose junto a su cuerpo. La sangre manchaba su hombro, pero sus ojos estaban firmes. «Estás herido», susurró ella. «Sigo vivo», respondió tocando su mejilla. «Porque volviste». Al caer la tarde, la batalla había terminado. Los soldados se retiraron, derrotados por la furia del desierto. Los apaches también habían perdido a muchos, y su victoria sabía a tristeza. Pero al reunirse en la cima del risco, su espíritu seguía intacto. Mara se quedó junto a Rook, su mano entrelazada con la de él, mientras el sol rojo descendía detrás de los acantilados. El viento arrastraba olor a ceniza y lluvia, como si la tierra buscara limpiarse. «Ahora ya no puedes regresar», dijo Rook en voz baja. Ella negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. No quería hacerlo. En aquel instante, entre ruinas y almas heridas, los dos comprendieron lo mismo. La libertad siempre exige un precio. Pero el amor les había dado el valor para asumirlo. La guerra había marcado la tierra como una cicatriz abierta, y aún así, de entre sus cenizas había nacido algo imposible de arrancar. Un lazo templado en fuego y sangre, más fuerte que cualquiera de los mundos que intentaban reclamarlos. Pasaron semanas después del combate, y el cañón volvió poco a poco a respirar. Las cenizas se asentaron y, desafiando al destino, pequeñas flores silvestres brotaron del suelo ennegrecido, recordando que la vida siempre busca un camino. Los soldados se habían retirado, encerrándose tras las murallas de sus fuertes. Por primera vez en meses, el desierto quedó en silencio, roto solo por el suspiro del viento entre los riscos y el murmullo del río, que corría como un latido bajo las piedras. Mara Ellison se sentó a la orilla del agua, lavando la sangre seca del atuendo de un niño. Sus manos, antes pálidas, ahora estaban curtidas por el sol y la tierra. Su piel llevaba marcas nuevas, y sus ojos sostenían una fuerza desconocida. Aquella mujer que antes temblaba ante una tormenta ya no existía. En su lugar quedaba alguien que el desierto había moldeado, firme, resistente y profundamente enamorada. La herida de Rook Ironhawk había sanado despacio, pero él la llevaba con la serenidad habitual de un guerrero. Cada amanecer salía con los cazadores para reconstruir lo perdido, y cada noche regresaba junto a Mara, sentándose a su lado bajo un cielo lleno de estrellas mientras el pueblo entonaba cantos de recuerdo. Aunque la tristeza aún rondaba el aire, también había esperanza. Los Stone Ridge Riders creían que quienes morían defendiendo a los suyos se convertían en parte de la tierra, vigilando a los vivos. Mara encontraba consuelo en esa idea. Nadie desaparecía del todo, solo cambiaba de forma. Una tarde, cuando el cielo ardía en tonos rojizos y dorados, Rook se acercó a ella junto al río. Traía algo entre las manos, un collar de turquesas y hueso, delicado, tallado con símbolos de su gente. Se arrodilló sin decir palabra y lo colocó suavemente sobre su pecho. «Es para protegerte», murmuró, «y para prometer». El corazón de Mara se apretó. «¿Prometer qué?», susurró. «Que pase lo que pase. Me pondré entre ti y la crueldad del mundo. Y que ya no eres alguien perdida entre dos mundos. Eres hogar». Las lágrimas le nublaron la vista mientras tocaba las cuentas, sintiendo el eco de sus palabras en cada piedra. «¿Y tú?», preguntó. «¿Dónde está tu hogar ahora?». Él sonrió apenas. «¿Dónde estés tú?». Sus labios se encontraron cuando las primeras estrellas aparecieron, y en aquel crepúsculo sellaron un vínculo que ni la guerra ni el miedo podrían romper. Pero incluso la paz tiene que convivir con los ecos del pasado. Una mañana, un jinete entró en el cañón. Era Everett Boone, el enviado inglés del fuerte. Llamaron a Mara para recibirlo. El hombre desmontó torpemente,
Se quitó el sombrero y habló con una cortesía insegura, como si no supiera dónde pisaba. Lady Evelyn, dijo usando un nombre que ya no le pertenecía. Por orden de la corona, venimos a llevarla de vuelta. Su padre la da por muerta. Las palabras la atravesaron como una piedra lanzada al pecho. Su padre. No había pensado en él en meses. Ese mundo de vestidos de seda y salones iluminados por velas le parecía tan lejano como un sueño. Miró más allá del enviado y vio a Rook, firme y atento, y el corazón le dolió. Estará segura en el fuerte, continuó Boone. Puede volver a su hogar. Mara volvió la vista al cañón, a la gente que la había acogido, a la tierra que le había mostrado quién era en realidad, y negó lentamente con la cabeza. «Este es mi hogar», respondió. El enviado parpadeó, desconcertado. ¿Se quedaría aquí? ¿Con él? Con él, corrigió suavemente. Y con quienes me salvaron cuando los suyos me habrían dejado morir. El rostro del hombre se endureció. La llamarán traidora si se niega. Entonces que la historia me nombre como quiera, dijo Mara con calma. Yo elijo la verdad antes que la comodidad. Boone se marchó refunfuñando sobre locuras. Mara se volvió de espaldas a él, su decisión sellada para siempre. Esa noche, el pueblo celebró una ceremonia bajo la luna llena. Los ancianos ofrecieron bendiciones, y los cantos se elevaron hacia el cielo. Mara y Rook permanecieron juntos frente al fuego, las manos entrelazadas. A ojos de los Stone Ridge Riders, ella ya era una de ellos. No por sangre, sino por corazón. Años después, los viajeros que cruzaban el cañón hablaban de una mujer inglesa que vivía entre los apaches, con hebras plateadas en el cabello, y una mirada tan intensa como el sol del desierto. Decían que era esposa del jefe, curandera, narradora, alguien que llevaba dos mundos en la voz, y a veces, cuando el viento recorría el cañón, llevaba consigo una risa suave, libre, inolvidable, como el eco de un amor que desafió al mundo y se negó a morir. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.